Esta noticia que les voy a contar es una bomba total y deberíamos al menos ver a varios miembros del Partido Demócrata en la cárcel. ¿Por qué? Porque mientras miles de millones de dólares de nuestra contribución a los impuestos en Estados Unidos, mientras ese dinero se enviaba a Ucrania para ayudar a la guerra, resulta que ha salido un documento revelando que funcionarios ucranianos y personal de esa nefasta agencia USAID en Kiev estaban planeando cómo robarse cientos de millones de dólares para financiar directamente la reelección de Joe Biden y después obviamente la de Kamala Harris. Bueno, ha salido publicado por unos informes desclasificados de la NSA que en el año 2022 básicamente interceptaron comunicaciones del gobierno de Ucrania, de Zelensky, donde discutían con miembros del Partido Demócrata un esquema muy claro: crear un proyecto falso de energía limpia, Green Energy, para desviar el 90% de los fondos a través de cuentas en los Estados Unidos y lavarlos hacia el Comité Nacional Demócrata y la campaña de Biden y Kamala Harris en el 2024. Crear un proyecto falso de energía limpia, Green Energy, para desviar el 90% de los fondos a través de cuentas en los Estados Unidos y lavarlos hacia el Comité Nacional Demócrata y la campaña de Biden y Kamala Harris en el 2024. Y esto no fue un error, no fue un desvío accidental, fue un plan sofisticado, cínico, deliberado para convertir la ayuda de guerra en una máquina de financiación electoral con complicidad dentro del propio gobierno demócrata de los Estados Unidos. Por eso, lo que vamos a hablar ahora en este video es mucho más que un simple escándalo de corrupción. Vamos a analizar este informe desclasificado, vamos a ver los detalles que los medios no están mencionando y sobre todo vamos a exponer la causa profunda que hay detrás. Una cultura de impunidad total donde el poder cree que el dinero del pueblo, de nosotros, puede usarse para perpetuarse en el poder sin ninguna consecuencia. Así que quédense hasta el final porque esto no solamente explica cómo intentaron robarnos, explica también por qué el sistema permitió que todo esto ocurriera. ¿Por qué? Porque resulta que ha salido un informe desclasificado, un informe de inteligencia sobre esta guerra. Es una guerra corrupta, es una guerra que yo desde el comienzo lo he dicho: aquí hay gato encerrado, porque la Agencia Nacional de Seguridad y otras agencias de inteligencia de los Estados Unidos en el año 2022 encontraron que funcionarios del gobierno de Ucrania, de Zelensky, el payaso que ven ahí sentado junto con Biden, básicamente estaban en contacto con personal del gobierno de Biden de los Estados Unidos a través de la oficina de USAID en Kiev, con un plan para desviar cientos de millones de dólares de la ayuda de los Estados Unidos. Es decir, el dinero que enviaban desde los Estados Unidos supuestamente para la guerra, para proyectos de energía limpia, para infraestructura, resulta que el 90% Ucrania se lo devolvía. Por eso ahora entiende por qué, por ejemplo, se entiende que el gobierno de Canadá todos los meses durante el gobierno de Trudeau viajaban en aviones personalmente, porque ¿qué traían de vuelta en esos aviones? ¿Por qué, por ejemplo, miembros del Partido Demócrata viajaban todas las semanas a Ucrania y volvían con aviones? ¿Cargados de qué? Bueno, ahora tenemos más noticias. Resulta que en estas conversaciones interceptadas habían llegado a un acuerdo: ustedes nos dan un 100% de dinero y le devolvemos el 90% de esos fondos hacia el Comité Nacional Demócrata y la campaña de reelección de Joe Biden en el 2024. Entonces ustedes me preguntan a mí, yo los quiero ver a todos en la cárcel. Lo quiero ver a Zelensky en la cárcel por eso, porque nos han robado a todos nosotros. Lo quiero ver a Joe Biden en la cárcel. Quiero ver a Kamala Harris en la cárcel. Quiero ver a todos los dirigentes del Partido Demócrata que estuvieron detrás de esto en la cárcel. Bueno, les voy a mostrar este informe que ya está explotando en muchos lados. Obviamente que los grandes medios de comunicación no lo van a mostrar porque son todos demócratas, pero es un documento explícito, no deja lugar a ningún tipo de ambigüedad. Ustedes saben que en este canal somos muy serios al momento de comunicar información y aquí no estamos haciendo ningún tipo de amarillismo, aquí no estamos haciendo ningún tipo de exageración, aquí no estamos hablando de una manera ambigua para dar a entender que se iban a robar el dinero. No, esto es explícito.
Se trataba de un esquema de blanqueo y de corrupción clásico. Es decir, las conversaciones que han sido interceptadas, mensajes, llamadas de teléfono, mensajes de texto, grupos por aplicaciones en el celular, hablaban de armar un esquema de blanqueo muy clásico. Vamos a crear un proyecto ficticio, vamos a poner paneles solares, por ejemplo, un proyecto sobredimensionado en Ucrania que sirviera de cobertura para que el dinero fluyera de vuelta a los Estados Unidos a través de subcontratistas de los Estados Unidos totalmente falsos. ¿Cómo es eso? Bueno, es muy fácil. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, quiero poner un techo de tejas en mi casa. Entonces, yo creo un proyecto para apoyar a gente que quiera poner tejas en su casa, porque queremos tener un estilo español en el pueblo. Y para ese proyecto yo doy de parte del gobierno $1 millón. Luego yo mismo creo una empresa que se dedica a poner techos de teja. Pero ¿cuál es el esquema aquí? No es que ellos hicieron el techo de tejas y obviamente es un esquema totalmente falto de ética, ¿no es cierto? No, esto es peor. Crearon esas compañías. Hay nombres de ciudadanos de los Estados Unidos que aparecen interceptados, pero los han redactado en la versión desclasificada y resulta que estas personas nunca hacían el trabajo, directamente se llevaban el 90% de ese dinero de vuelta hacia los Estados Unidos para financiar la campaña de el mismísimo Biden, como yo les mostraba aquí, y Kamala Harris. Entonces estamos hablando de un esquema de corrupción total con contratos que, según estos mensajes, vamos a hacer contratos que sean muy difíciles de verificar y los pagos se iban a hacer a través de empresas de los Estados Unidos para que el rastro sea muy opaca. De hecho, es interesante que si nosotros vamos aquí a los documentos, nos vamos a encontrar que los mismos involucrados en este esquema de corrupción hablan de que en algún momento futuro básicamente el proyecto lo iban a desaprobar como algo innecesario, pero para entonces el dinero ya iba a estar asignado, iba a ser imposible de devolver, imposible de reasignar y por lo tanto el fraude estaba diseñado para ser descubierto tarde cuando ya esto fuera irreversible y ellos tenían la esperanza de que el Partido Demócrata iba a ganar las elecciones y por lo tanto, si con tanto dinero que ellos iban a poner en la campaña iban a ganar las elecciones y por lo tanto cuando esto se descubra nadie nos va a investigar. Ahora, es interesante que dentro de este documento se dice explícitamente que esto no es ningún tipo de desinformación rusa. Se dice explícitamente, hemos interceptado directamente mensajes del gobierno de Ucrania y de ciudadanos de los Estados Unidos. No eran rusos, por ejemplo, que se hacían pasar por ciudadanos de los Estados Unidos para confundir a la CIA, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que ha sido confirmado expresamente por agencias de inteligencia. Y obviamente que el contexto detrás de todo esto agrava mucho la situación. ¿Por qué? Porque recordemos que entre el año 2022 y el 2024, Estados Unidos aprobó 188 mil millones de dólares en ayuda relacionada con Ucrania. Lo voy a decir de vuelta, porque es un número muy difícil realmente de comprender la magnitud de esta cantidad. 188 mil millones de dólares. O sea, $1 millón, multiplíquenlo por el número 188 mil o 188 mil veces $1 millón en ayuda para Ucrania. Y es así que Ucrania, de hecho, se convirtió en el mayor receptor de ayuda exterior estadounidense en la historia reciente. Sí, incluso muchísimo más que Israel, y esto ustedes lo pueden ver en todos los reportes y las auditorías que se han hecho en los últimos años, ¿no? Miren este caso, por ejemplo, así ha sido la ayuda internacional de Ucrania en 3 años de guerra. Más del 40% procede de los Estados Unidos. Y el gráfico de ayuda, obviamente que nosotros aquí a partir de esto podemos llegar a especular y decir, bueno, si Estados Unidos le dio tanto dinero que luego se devolvió en esquemas de corrupción, ¿qué habrá sido de Canadá? ¿No es cierto? ¿Qué habrá sido el dinero de Australia? ¿El dinero de Japón?
cuánta corrupción a partir de Alemania, del Reino Unido, de Suecia, de todos estos gobiernos globalistas, socialistas de izquierda. No sería raro que todos estos gobiernos luego sacaban su tajada, y esto es un esquema de corrupción gigantesco. ¿Cómo ayuda Estados Unidos a Ucrania? Volumen, estructura y perspectiva. Esto es del Congreso Ucraniano Mundial, donde explica básicamente los montos en estos infográficos y la cantidad de dinero que obviamente mucho de ese dinero luego volvía a los Estados Unidos por medio de esquemas de corrupción. Por ejemplo, esta noticia del 2022, 12 de julio, Estados Unidos envía 1.700 millones de dólares de ayuda a Ucrania. En total envió 188.000 millones de dólares. Y en algunos de estos proyectos, como decía recién, que se interceptaron los mensajes, básicamente el 90% del dinero volvió a los Estados Unidos en forma de esquemas de corrupción que simplemente tenían como objetivo ayudar a la campaña de este nefasto de Biden. Yo a Biden lo quiero ver en la cárcel, ciertamente, ¿no? De hecho, es un plan que se discutió en el 2022, es decir, todavía ni siquiera empezaba la campaña electoral. En ese momento Biden estaba impulsando paquetes masivos de ayuda. Su hijo Hunter Biden seguía ligado a negocios en Ucrania, especialmente en la junta directiva de esta compañía Burisma. Y básicamente, una de las cuestiones que han salido a la luz es que durante la administración de Biden, estos mensajes se interceptaron en el año 2022 a las agencias de inteligencia y no se hizo absolutamente ninguna investigación con seriedad. Por eso, yo creo que todos los que votamos y apoyamos a Trump para que haya realmente honestidad y haya justicia, tiene el Departamento de Justicia y Pam Bondi que hacer algo, investigar seriamente toda esta situación, porque es un caso de corrupción total, es un caso de corrupción absoluta y total. Miren, acá ya está saliendo en algunos medios de comunicación, reportes de inteligencia han descubierto que había un plan ucraniano para ayudar a Biden en su campaña. Es decir, si estos tipos, los ucranianos, los corruptos del gobierno de Ucrania, tenían un plan que iba contra Trump, yo fuese Trump, yo los hundiría. Realmente. Es interesante que aquí ha sido contactada ya Tulsi Gabbard, quien es la directora de Inteligencia Nacional. Ella se ha enterado casi a la misma vez que todos nosotros de estas interceptaciones. Ha ordenado, de hecho, a USAID que revise todos los registros para determinar si este esquema se ejecutó realmente, es decir, si se robaron el 90% del dinero y fue a la comisión del Partido Demócrata. También ella ha pedido que con toda esa información se vea si hay que hacer una remisión criminal al FBI, es decir, pasarle toda la información para que el FBI investigue dentro de los Estados Unidos. Y esto que yo les estoy comunicando aquí no es especulación, no es una cuestión periodística, ¿no es cierto? Amarillismo, es una acción oficial de la misma directora nacional de inteligencia. ¿Y qué significa realmente esta situación? ¿Qué significa esto que estamos viendo en este momento? Miren, en primer lugar, estamos ante un escándalo de interferencia electoral extranjera de proporciones históricas. Esto sí es interferencia electoral extranjera en favor del Partido Demócrata. De hecho, Ucrania, país que ha recibido miles de millones de dólares de los Estados Unidos, básicamente habría conspirado activamente para influir en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, y lo peor de todo es que usando nuestro dinero del contribuyente norteamericano. Y si se confirma que se ejecutó, aunque sea parcialmente, estaríamos ante un caso de corrupción transnacional que involucra a un gobierno extranjero, que involucra a agencias federales de los Estados Unidos como USAID, que hay que cerrarla, y la campaña involucra a la campaña del entonces presidente en ejercicio Joe Biden y Kamala Harris. Entonces, eso en primer lugar. Tenemos un caso gravísimo de corrupción e influencia electoral. En segundo lugar, complicidad y negligencia criminal dentro de la administración del mismísimo Biden.
¿no? De hecho, dentro de estos mensajes se habla de que quienes estaban involucrados era personal del mismo gobierno de los Estados Unidos que usaban la oficina de USAID en Kiev, es decir, gente del Departamento de Estado. Y eso es una frase devastadora. Alguien en la cadena de mando de los Estados Unidos sabía esto y participaba, y que no se investigue durante años, obviamente que sugiere que hay un encubrimiento deliberado por parte del Departamento de Justicia de Biden, y es algo totalmente inaceptable. Y también nosotros podemos deducir a partir de ahí que este esquema de lavado de dinero, este esquema de robo, demuestra un cinismo total, ¿no? No estamos hablando de un error, no estamos hablando de un desvío accidental. Era un plan sofisticado que asumía que la ayuda iba a seguir fluyendo sin control y que cuando se descubriera ya iba a ser demasiado tarde. De hecho, lo dicen los mensajes: cuando nos descubran ya va a ser demasiado tarde, no van a poder hacernos nada. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de un desprecio total por la ley, un desprecio total por el contribuyente, y por eso yo soy muy claro siempre en mis críticas. Trump tiene que hacer las cosas bien, porque no podemos permitir que vuelvan los demócratas al poder. No lo podemos permitir. Estamos hablando de un gobierno que hablaba concretamente de desviar cientos de millones de dólares de ayuda para la guerra para luego financiar una campaña presidencial, y esto es obviamente que una amenaza a la seguridad nacional, pero es una amenaza también a la integridad electoral. Después nos hablan de democracia, y el haberlo ignorado durante años es como mínimo traición institucional. Por eso, aquí, señores, no estamos hablando de una teoría de la conspiración. Esto que yo acabo de mencionar es el resumen desclasificado de una operación de inteligencia de los Estados Unidos que documenta cómo el gobierno de Ucrania, con la complicidad interna del gobierno de Biden, planeaban robar dinero de la ayuda de la guerra para financiar la reelección de Joe Biden, y luego eso se transfirió obviamente a la campaña de Kamala Harris. Si el esquema se ejecutó, aunque hubiera sido solamente un 10% de ese 90%, estamos ante uno de los mayores casos de corrupción política internacional de la historia moderna. Y si eso no se ejecutó, supongamos que eso no se llevó a cabo, sigue igualmente siendo una prueba irrefutable de que Ucrania tenía la intención de hacerlo y que la administración Biden nunca quiso investigar esto. El contribuyente, ustedes, yo, todos nosotros que pagamos impuestos en los Estados Unidos, tenemos derecho a saber hasta el último dólar dónde fue, y esperemos que la administración de Trump, bajo la dirección de Tulsi Gabbard, yo creo que ellos tienen que investigarlo hasta el final. Ellos tienen la obligación moral y legal de llegar hasta el fondo, publicar todo lo desclasificable, y si hay delito, llevar a los responsables ante la justicia sin importar cuán alto estén. Puede ser un expresidente, a mí no me importa. Y miren, cualquier medio que venga a minimizar esto de venganza política, de desinformación, es simplemente una admisión de que se prefiere proteger a los poderosos antes que defender esa supuesta democracia y el dinero de la gente. ¿Por qué? Porque los hechos están sobre la mesa y ahora toca actuar. Me gustaría saber qué opinan ustedes ante esta situación. Tenemos un caso de corrupción total sobre la mesa. Comenten, y nuevamente yo les digo, por eso nosotros no tenemos que permitir que los demócratas lleguen al gobierno, porque es corrupción, es robo, es burla total, es un desprecio realmente por aquello que dicen defender, tanto que se hacen los defensores de la democracia. Es una mentira total. Así que nuevamente, muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Los invito a dar me gusta, a compartir, a seguir, y dejen su comentario también sobre qué piensan acerca de esto que ha salido a la luz. De mi parte, yo los quiero ver en la cárcel absolutamente a todos.